¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de las proyecciones económicas en Chile. ¿Qué es lo que se viene a nivel país en Chile? ¿Cuáles van a ser las implicancias para el tipo de cambio, para el dólar contra el peso chileno? Y también vamos a repasar un poco el panorama externo que tiene implicancia principalmente con Chile y con el dólar contra el peso chileno, además de terminar revisando algunas proyecciones con el dólar y también con otros activos relacionados a Chile. Vamos a ver inmediatamente que les quiero mostrar esto de acá. Acá tenemos las proyecciones económicas que ha dado el Banco Central de Chile en su último informe de política monetaria. Esto fue en el mes de septiembre. Les muestro esto para que nos fijemos en una cosa. Tenemos que se ve una economía bastante sólida, con un crecimiento entre el 10,5 y 11,5 que está estimando el Banco Central de Chile hasta septiembre, como les comentaba, que este es el IPOM de septiembre, mientras que la inflación se espera en un 4,2%. Acá algo muy importante que comentar. Estas proyecciones, obviamente que al ser ya hace un poco más de un mes atrás, pueden haber sufrido algunas variaciones, y es natural. Probablemente las proyecciones de inflación ahora estén más elevadas. Les voy a comentar un poco qué es lo que ha estado pasando. En Chile ha existido un sobrecalentamiento económico, que de a poco se ha empezado a ver mucho más fuerte, y que se debiera mantener durante los próximos meses. Por algo muy sencillo, porque tenemos, en primer lugar, voy a mostrar acá. Este es el plan paso a paso, ¿ok? En qué situación se encuentra el porcentaje de personas en Chile. Y ya está prácticamente la totalidad en apertura, como pueden darse cuenta. Desde septiembre hasta la fecha actual. De momento no han existido modificaciones en el plan paso a paso. Esta situación genera una reactivación económica, porque más gente puede salir a comprar, puede ir a trabajar, y eso por supuesto que apoya al ciclo económico. Pero además de eso, fíjense en el gráfico de la derecha, que también es del Banco Central dado por el mismo IPOM, tenemos los componentes del IMASEC, donde está el IMASEC total en color rojo, que se puede ver un fuerte incremento desde mayo. Acá tenemos como inicio, vemos desde inicio del año 2019, como en mayo del 2020, entre marzo y mayo, la verdad, tuvo una caída extremadamente fuerte por la pandemia del coronavirus. Pero después se ha reactivado este IMASEC en color rojo que estoy comentando. Al igual que distintos sectores de la economía. Pero el que más destaca, que está en color azul, es el comercio. El comercio ha tenido un impulso extremadamente grande y muy destacable en el último tiempo. Y acá principalmente es por la extrema liquidez que existe. ¿Qué liquidez hay? Tenemos dos fuentes de liquidez muy importantes. Uno es el IFE y el otro es el retiro de los fondos de pensiones. Estas dos situaciones generan que haya más cantidad de circulante, que haya más dinero circulando en la economía. Hay más gente con dinero. Por algo hoy en día en Chile hay escasez de vehículos, porque se ha comprado mucho y también porque ha tenido un impacto en la oferta, sin lugar a dudas, por toda la situación de COVID que generó que muchos puertos tuvieran algunas complicaciones, algunos buques que estuvieran varados, pero principalmente porque ha habido extrema demanda. Ha habido mucha demanda en Chile en los últimos meses, especialmente de que comenzaron los retiros de fondos y también, por supuesto, los apoyos del gobierno como el IFE. Esto se está viendo acá en este gráfico. Acá no se está inventando absolutamente nada. Por algo el comercio ha sido quien ha destacado por lejos lo que ha sido la evolución dentro del IMASEC en los últimos meses. Esta situación, por supuesto que genera inflación, mayor inflación, se sobrecalienta la economía. Al haber mayor consumo, hay un mayor exceso de demanda de bienes y servicios, y ese exceso de demanda se traduce en precios mayores. Pero no solamente por eso hay mayor inflación, hay otros motivos. El precio del petróleo ha estado subiendo a nivel internacional. El dólar en Chile ha estado extremadamente elevado, por lo tanto todos los precios de productos importados llegan con un valor mayor solo por efecto cambiario. Tenemos hartos motivos que ha generado esta mayor inflación. Mayor inflación implica algo muy sencillo, que el Banco Central de Chile tiene que subir la tasa de interés para poder controlarla. Dentro de los mandatos del Banco Central de Chile, el principal es mantener la inflación controlada. ¿Es mala una inflación? No, es bueno que exista inflación, pero controlada, no que se esté disparando un 5% anual, un 6% anual, que se mantenga controlada, y ese control lo tiene el Banco Central, donde puede generar esos cambios. Hoy en día el Banco Central de Chile quiere mantener una inflación en un 3%, pensando en 2 años más, y en
en un rango entre el 2 y el 4%. Todas las políticas monetarias que se tomen hoy es para que en el futuro la inflación no esté mayor al 4%. Y ojalá en ese 3% que es el objetivo que tiene el Banco Central. O sea, ese es el objetivo, uno de los dos principales objetivos. El segundo es mantener equilibrados los pagos internos y externos. Bajo ese punto de vista, lo que hemos visto son alzas de tasas importantes, muy fuertes por parte del Banco Central de Chile, para que la inflación no se escape. La inflación le golpea a todos, nos golpea a todos por igual. Si los precios están subiendo y los ingresos no están subiendo, uno va a tener menor poder adquisitivo. Es así de sencillo, por lo tanto no nos conviene que haya una inflación tan elevada. ¿Por qué nos conviene que haya inflación controlada? Porque significa que está avanzando la economía. Si los precios están subiendo, porque la economía hay más dinamismo, y si hay más dinamismo, es sano que los precios estén subiendo de forma gradual, no de forma tan fuerte. Dicho todo esto, el Banco Central de Chile ha subido la tasa de interés y muy fuerte. De hecho, en la última alza de tasa fue de 125 puntos base. Los más jugados estamos esperando 100 puntos base. El mercado en general está esperando cerca de 75 puntos base. Fue de 125 hasta un 2,75% y la decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros. Todos están viendo un problema inflacionario. Y esta inflación, lamentablemente, es probable que se mantenga. Las mismas proyecciones del Banco Central para el próximo año es que la inflación va a ser incluso mayor. Va a ser mayor aún a la de este año. Por lo tanto, debiéramos seguir viendo un escenario de inflación alta y con eso un Banco Central acá que mantenga esta política de empezar a subir la tasa de interés de forma agresiva en las próximas reuniones. Son 8 reuniones al año. Por lo tanto, es bastante probable que se vea esta mayor alza de tasas. Dicho todo esto, ¿cómo impacta, por ejemplo, a un dólar? A un dólar, si vemos un alza de tasas de algún país, la moneda del país se aprecia. El dólar contra esa moneda se debilita en un escenario normal, en un escenario completamente normal. Ceteris paribus, sin ninguna otra variable, cuando hay alzas de tasas, que obviamente son mayores a las expectativas, es que el mercado no lo tiene descontado, la moneda local se aprecia. Hay que ver la tasa de interés como el costo del dinero. ¿Y por qué se ve como el costo del dinero? Porque uno, al adquirir un crédito, está pagando una tasa de interés y es básicamente, está traducido cuánto es lo que va a costar yo tener un crédito, yo tener liquidez hoy en día, cuánto me está costando dado por esa tasa de interés en el sistema bancario, por supuesto. La tasa de referencia es para los bancos comerciales con el Banco Central y entre los bancos en general, pero obviamente se traduce en una tasa mayor cuando hablamos de créditos hipotecarios, de crédito de consumo, etcétera, etcétera. Debiera seguir subiendo la tasa. ¿Y por qué no ha bajado el dólar entonces en Chile? Y sigue subiendo y ha mostrado un alza importante. Porque lamentablemente no solamente tenemos que ver lo que pase con la inflación, lo que esté pasando con esta alza de tasas del Banco Central de Chile. Hay muchos factores. El tipo de cambio se mueve de forma multifactorial. Hay que ver qué más está pasando y hay cosas que están pesando mucho más en el mercado. Como por ejemplo, la incertidumbre política. Hay un juicio contra Sebastián Piñera, el presidente de Chile, un juicio político que genera incertidumbre, por supuesto. Los inversionistas que están pensando en invertir en Chile y ven una situación donde el presidente está en un juicio político, por supuesto que impacta. También la situación de la Convención Constituyente, que si bien ahora último han habido algunos avances adicionales, se han demorado, y hay que ser bien honesto con eso. Al inicio estaban discutiendo cosas que no tenían mucha relación para construir esta Convención Constituyente. Y además tuvimos el 18 de octubre, el nuevo aniversario del estallido social, que nuevamente hubo manifestaciones, y está normal, muy bien, pero finalizaron con violencia. Nuevamente llegaron los que van a hacer daño, los que van a hacer un perjuicio contra los bienes públicos y privados. Y nuevamente se generó esta situación. Por lo tanto, todo eso se suma dentro de la incertidumbre a nivel país. El riesgo país de Chile ha estado subiendo precisamente por todos estos temas. Y además, porque se viene una elección presidencial y no existe ningún tipo de claridad de quién va a ser el próximo presidente. Hay algunos que han estado liderando. Han habido cambios fuertes. Sebastián Sichel ha bajado fuerte en lo que son las encuestas. Hay otros que han estado repuntando, como José Antonio Kast. Boric se mantiene cerca de los primeros lugares. Han ganado votos, por ejemplo, un Marco Enrique Ominami. Proboste se ha mantenido con una votación más o menos similar en los últimos meses, pero también una ligera tendencia a la baja. Han habido muchos cambios y esa poca claridad de quién va a ser el próximo presidente, de cuál va a ser el modelo económico del país, obviamente que genera incertidumbre y esa incertidumbre se suma a los factores anteriores y genera que el riesgo país siga subiendo, implica que se van inversiones de Chile o que no van a llegar inversiones de momento que pueden estar en stand-by y eso genera que haya menor cantidad de dólares circulando en Chile, por lo tanto el dólar sube.
¿ok? Son más o menos los factores que hemos visto de forma bastante resumida. Pero además hay que ver otros factores y ahora vamos a ver al exterior. En Estados Unidos estamos con una... Esto es el balance de la Fed. Voy a subir un poquito para que se den cuenta el año 2008, perfecto, todo bien. Vino la crisis subprime, ¡pum! Primer quantitative easing, básicamente un dinero que se está creando, se estaba generando, estaba la máquina funcionando de la impresora de dólares para aliviar el problema que generó esta crisis financiera que después fue una crisis financiera mundial y partió siendo una crisis hipotecaria. Esta situación obviamente que ya generó un precedente y después vino más cantidad de estímulo, un Quantitative Easing 2, un Quantitative Easing 3, acá fue cuando estuvo la situación en Europa bastante compleja, la crisis en Europa, y también Estados Unidos tuvo que generar un alivio monetario mayor, y después vino la pandemia del coronavirus, y ya estábamos con un balance de la Fed, donde están los activos y los pasivos, de 4 millones de dólares antes de la pandemia. Después de la pandemia estamos más del doble. Más de 8, bueno, la pandemia aún no ha pasado, pero después del impacto de la pandemia, más de 8 millones de dólares de balance de la Fed, donde la gran mayoría, es por el dinero que se está creando y está entrando en circulación. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando hay una cantidad de dinero circulando extrema, pasa esto. Pasa inflación. La inflación en Estados Unidos está en el 5,4% interanual. Un país que tiene una meta inflacionaria del 2% la tiene sobre el 5%. Los últimos meses toda la inflación ha sido elevada. Y fíjense, muy por encima de las expectativas. Solo un mes estuvo por debajo de las expectativas. Acá esperaban un 0,5, que ya es muy elevado, y resultó ser un 0,9%. Acá esperaban un 0,2 mensual, fue un 0,8. Hemos tenido una elevada inflación en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede evitar una mayor inflación? Ya lo vimos recién con el caso de Chile, subiendo la tasa de interés. Y en el caso de Estados Unidos, disminuyendo los estímulos monetarios. ¿Qué es lo que va a comenzar a hacer o debiera comenzar a hacer a fines de este año la Reserva Federal? En noviembre o en diciembre, y ya el próximo año es bastante probable que comience con su proceso de normalización monetaria por la tasa de interés, o sea, comenzar a subir de forma gradual la tasa de interés. ¿Qué implica esto? Que a medida que pasa el tiempo, van a haber menos dólares que van a salir en circulación. El exceso de oferta actual de dólares va a comenzar a disminuir. ¿Y qué pasa cuando un exceso de oferta disminuye y se empieza a equilibrar? El precio sube. Ya salimos de la zona de exceso de oferta y el precio comienza a subir. ¿Qué ha pasado con el dólar a nivel global? Ha estado subiendo en el margen aún, pero ha estado subiendo en el último tiempo precisamente por la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience su proceso de retiro de estímulos y posterior alza de tasas. A modo de resumen, antes de pasar al último factor internacional, tenemos en Chile que por la parte económica, la decisión del Banco Central de Chile genera una presión bajista para el dólar, pero la incertidumbre está generando un mayor impulso del dólar. De hecho, el peso chileno es una de las monedas más depreciadas este año, y por algo, hay motivos para eso, porque hay bastante incertidumbre a nivel país. En Estados Unidos estamos con una probable alza de tasa el próximo año y retiro de estímulos monetarios, por lo tanto, eso también apoya un incremento en la cotización del dólar. Y finalmente, ¿qué pasa en China? China, que es el principal consumidor de commodities y de cobre, por supuesto, a nivel mundial. China ha mostrado datos cada vez inferiores, ¿ok? Que está normal, es bien que se empieza a normalizar después de un crecimiento tan grande debido a que la base comparativa era asquerosa, por decirlo de alguna palabra, que la verdad era muy mala esta base comparativa. Generó un crecimiento gigantesco, pero han estado disminuyendo los últimos crecimientos trimestrales y en el último dato de Producto Interno Bruto de China alcanzó un 4,9% y se esperaba un 5%. Pero fíjense en otros datos. Ventas minoristas. Acá se ve como esta tendencia a la baja en los últimos meses es clarísima. También saliendo bastantes meses por debajo de las expectativas. La inversión en activos fijos cayendo también. Y tenemos acá la producción industrial también cayendo. Los datos de China cada vez están siendo menores. Cada vez hemos visto una situación en que las cifras están mostrando una ralentización de la economía china. Y China es el principal consumidor de cobre. El cobre subió fuertemente hace unos días atrás.
porque nos estamos quedando con pocos inventarios, debido a que hay una crisis energética que ha impactado a algunos países, especialmente a China, que provoca que la fundición de cobre tenga un retraso importante, genera que hay menor cantidad de cobre circulando y eso apoya que el precio haya subido. Pero con la situación de China, la demanda también va a estar baja. Por lo tanto, podríamos ver en el corto plazo cierta volatilidad del cobre con alguna corrección para ya pensar que el próximo año tenga algún impulso adicional. Corto plazo, ver alguna volatilidad, donde incluso podría mostrar algunas caídas adicionales, pero más volátil. Ya para el próximo año mostrar algún impulso mayor cuando la economía china vuelva a recuperarse y vuelva a mostrar signos de que está mostrando, de que está con una economía mucho más sólida. ¿Qué ha pasado con el cobre? Volatilidad. Las alzas del precio del cobre impactan a la baja el dólar contra el peso chileno y no lo ha impactado. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de incertidumbre mucho más fuerte en general a nivel país. Por lo tanto, hay situaciones que están provocando que el dólar siga subiendo. Ese es el panorama que vamos a tener para los próximos meses. Y con respecto a las elecciones, por supuesto que el modelo económico va a ser clave. Si sale electo un presidente, y me voy a quedar acá, detener un segundito, si sale electo un presidente que es más pro mercado, deberá mover una situación favorable para la economía que genera una apreciación del peso, una caída del dólar. Ahora, si es que ese eventual candidato pro mercado no le gusta mucho a la gente y veo manifestaciones que terminen con actos de violencia mucho más severos que los que vimos en el 18 de octubre recién pasado, por supuesto que podríamos ver un nuevo impulso del dólar por un temor de que se genere una situación como el estallido social. Si llega a salir electo electo como presidente, un candidato que tenga una visión de la parte económica, de mercado, de hacer un mercado no tan abierto, de generar algunas limitancias, algunos precios fijados, etcétera, esa situación va a ser negativo visto por la parte de los inversionistas con respecto a Chile. Y eso deberá generar un debilitamiento del peso chileno y una mayor apreciación del dólar. Por lo tanto, ese escenario también deberá hacer que siga subiendo el dólar. Y si sigue subiendo el dólar, va a seguir subiendo la inflación y va a seguir generando muchas situaciones negativas, por supuesto, para la economía. Vamos a lo gráfico, vamos a analizar el dólar contra el peso chileno y dos activos que son claves precisamente para el dólar contra el peso. Salgo como iluminado acá, perfecto. Vamos a ver el dólar contra el peso chileno. ¿Qué tenemos acá? Alcanzó zona de soporte importante, cerca de los 806, 809 pesos, niveles de piso que está tratando de dejar el dólar contra el peso chileno, que perfectamente después de respetarlos podría volver a los 832, 831, que fue la zona de los últimos máximos. Considerando que el escenario actual del dólar contra el peso chileno está siendo alcista, la tendencia es innegablemente alcista, los fundamentos están siendo alcistas, tiene fundamentos puntuales que quieran generar algunas correcciones y se ha dado y ha generado nuevas oportunidades de compra. Cada corrección ha sido oportunidad de compra precisamente porque los fundamentos siguen siendo alcistas. ¿Qué ha pasado con el dólar a nivel global? Acá está la recuperación que les estoy comentando. Vamos a ver cómo. Aquí tenemos desde aproximadamente mayo de este año hemos tenido una tendencia alcista bastante clara del dólar index que compara el dólar contra las principales monedas del mundo. Acá vamos a ver cuál ha sido este comportamiento. Directriz alcista desde mayo, una de más corto plazo desde septiembre. Un apoyo acá muy interesante, la directriz alcista en la media móvil de 50 días y también más o menos cerca de algunos precios anteriores, como se pueden dar cuenta de este máximo y de esta zona de máximos. Muy importante este piso, venía con un debilitamiento en medio de que había una corrección de rendimiento de los bonos del tesoro y algunas cosas en Estados Unidos que estaban generando esta debilidad del dólar, pero a nivel general debiéramos seguir viendo fortaleza al billete verde porque la Fed va a comenzar, y eso es innegable, un proceso de retiro de estímulos. Los estímulos no son para siempre, los estímulos monetarios se van a acabar en algún momento y cada vez falta menos para que eso suceda, por lo tanto el dólar a nivel global deberá seguir subiendo y también impactar al alza al dólar contra el peso chileno. Y el cobre ha caído fuerte desde los máximos que alcanzó. Mucha volatilidad, si se dan cuenta. Este impulso que tuvo la semana pasada fue extremadamente fuerte. Fueron más de un 15% que subió en la semana. Y actualmente la corrección que está mostrando ha sido tremenda. Si seguimos viendo esta corrección, se están empezando a normalizar los inventarios de cobre, que obviamente generaron el gran impulso. Esto también genera que se libere presión y que muestre algún debilitamiento. De todas maneras, podríamos ver alguna caída adicional, 4,4, 4,45, los siguientes niveles, como pueden apreciar, niveles técnicos claves, y podría ir a buscarlo en el corto plazo, mostrando esta mayor volatilidad. Ya pensando para el próximo año, e incluso para fin de año, ya pensando en la última parte de diciembre, podríamos ver algún renovado impulso. De hecho, se está especulando
que los inventarios totales a nivel mundial de cobre serían, de las bolsas mundiales, por sobre las bolsas de metales, sería el mínimo histórico alcanzado, que se podría alcanzar a fines de año. Así que hay que estar muy atentos, porque si se llega a ese escenario, veríamos un nuevo impulso del cobre. Si sube el cobre, el dólar baja. Si baja el cobre, el dólar sube. Ceteris paribus, cuando no hay ningún otro factor impactando. Si vemos una caída fuerte del cobre, debiera apoyar a que el dólar contra el peso chileno siga subiendo. Pero en estas alzas tan fuertes del precio del cobre, el dólar contra el peso dijo, muy bien, gracias. No hizo absolutamente nada. De hecho, tuvo hasta días alcistas. Así que las caídas del cobre, perdón, las alzas del cobre no están impactando mucho al dólar contra el peso chileno, pero las bajas podrían apoyar un mayor impulso, porque obviamente no tendría esa presión por la parte del precio del cobre, pensando en un mayor avance. Así que se ve bastante atractivo para buscar alternativas. Me gustarían compras sobre todo en la parte baja, 807, 806 a 809 pesos para el dólar peso. Y ya después, que se genera una ruptura del máximo anterior, hay que ir a buscar el siguiente objetivo, que estaría aproximadamente en los 837 y después un camino interesante hasta los 844, 850 pesos como siguiente resistencia. De momento no hay señales ni del Banco Central ni de Hacienda de generar apoyar con la liquidez de dólares, que implicaría una caída. Eso significaría que estarían inyectando dólares a la economía. No se ve bajo ningún punto de vista que suceda pronto, por lo tanto debiéramos ver un mayor avance en el dólar contra el peso chileno, por lo menos en las próximas semanas. No se olviden que estamos en medio del rally de fin de año. ¿Quieren saber más? Hagan clic acá. Hay muchas acciones interesantes. Apple, Amazon, tenemos Visa. Hay muchas acciones que quiero que le echen un vistazo en el link que está acá abajo. Y también, si quieren operar el dólar contra el peso chileno y aprovechar esta oportunidad, háganlo en Capitaria. En Capitaria somos traders y ahí pueden aprovechar todas las oportunidades. ¿Cómo hacerlo? Clic en el link que también está abajo, o visiten simplemente www.capitaria.com, dejen sus datos y se van a contactar con ustedes. Soy Ricardo Bustamante, que tengan excelente jornada. Chao, chao.